Bien, ahora vamos a tener la lectura de la palabra de Dios, el texto del mensaje en esta mañana, en la carta a los Gálatas, capítulo 6 ya. Vamos a leer pues en el versículo primero hasta el versículo 5. Dice así pues la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá de qué gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Para el cristiano no todo consiste en creer correctamente, sino también ha de vivir correctamente. No solamente ha de creer como cristiano, sino que también ha de vivir como cristiano. Y esta vida como cristiano no es otra cosa que llevar a la práctica lo que cree. Es vivir entonces su fe. Y por eso pues hablamos precisamente de vida cristiana, ¿no? Porque es la fe cristiana lo que caracteriza esta vida. Entonces pues hemos todos de aprender a vivir esta vida cristiana, porque por naturaleza nos es ajena. Por naturaleza nos es todo lo contrario de lo que a nosotros nos apetece vivir. Y esto pues significa que hemos de aprender a no quedarse tan solamente en los grandes principios, en las grandes declaraciones, en un sentido general, sino que hay que también intentar descender a los detalles de manera que se pueda aplicar, ¿no?, estos grandes principios, estos principios generales, a las situaciones particulares o en concreto que se pueda vivir. Y para ello también nos puede ser de gran ayuda los ejemplos. Pedagógicamente, ¿no?, los ejemplos pues son de gran ayuda. Aprendemos pues mucho por medio de ejemplos. Nos sirve pues para ilustrar los principios, ¿no? Y también pues para verlos, cómo funcionan estos en la vida real. Entonces pues es de gran ayuda los ejemplos, y esto es lo que nos encontramos en estos versículos. La semana anterior, si nos acordamos, estábamos hablando sobre todo, ya lo decíamos, de la vida cristiana, los últimos versículos del capítulo 5. Y bien, pues en esta semana, pues, vemos qué es, se puede decir, cómo vivir. Se entra más en detalle, tomando de partida el versículo 25, cuando dice: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Bien, pues ahora estos versículos que hemos leído nos dicen cómo llevar esto a cabo. ¿De qué manera? No se agota pues lo que aquí se dice, ¿verdad? Pero sin embargo sí que pues es llevarlo a la práctica. ¿Qué es esto de andar en espíritu? Pues bueno, pues se nos está hablando sobre todo de tres áreas, ¿no? En primero, por medio de un ejemplo, cómo reaccionar ante el pecado de los demás. En segundo lugar, cómo relacionarnos los unos y los otros como cristianos. Y en tercer lugar, cómo verse uno a sí mismo. Bien, pues es lo que vamos a intentar ver con la ayuda del Señor, comenzando pues por lo primero, decíamos, el ejemplo, cómo reaccionar ante el pecado de los demás. Y esto es una cuestión también de gran importancia práctica, ¿verdad? La Iglesia es un templo santo para el Señor, y eso significa que Dios, por medio de su Espíritu, mora en él.
somos morada de Dios en el Espíritu, nos dice la carta a los Efesios. Y para que Dios tenga esta morada, Él que es santo, ha de hallar un templo santo y vidas en santidad. Y bien, pues la cuestión es que estas piedras del templo, estas piedras con las que el templo está pues edificado, estas piedras pues son simples hombres que por naturaleza son pecadores y que todavía tienen dentro de ellos, aunque como pecadores redimidos y pecadores salvos, pero todavía les queda esa inclinación natural al pecado que veíamos que es la carne. Bien, por lo tanto, aquí nos dice el apóstol en el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Si alguno fuere sorprendido, vemos, la situación es hipotética, ¿no? Cuando leemos en el Nuevo Testamento el empleo de este tiempo verbal, ¿no? Fuere, que es el futuro de subjuntivo, no es algo muy corriente, ¿verdad?, hablar así, no es solamente por literatura, sino que es porque en el original es una oración, digamos, condicional, con el sí, ¿no? Pero es altamente hipotética. Allí también se emplea el subjuntivo, entonces no es algo que Pablo esté dando a pensar que era una situación que se daba allí ya en Gálatas. Es algo, pues, hipotético. No voy a decir improbable, pero sí que es algo hipotético, ¿no? En el caso de si llegara a darse la situación, si alguno fuere entonces sorprendido en alguna falta. Y bien, pues el sentido de esto, pues a veces se discute. Algunos comentaristas afirman que cuando dice sorprendido, aquí se está refiriendo al que está pecando, es decir, como que él no es consciente de lo que está haciendo, de lo que está cometiendo. Él es, digamos, un pecado por falta, por error, por inadvertencia, como lo queramos decir, y pues entonces la gente lo ve y se lo hace saber. Bueno, en realidad el sentido de la palabra falta, pues en otros muchos lugares es simplemente un pecado, con conocimiento. Y bueno, pues lo más normal es que el sentido de esta expresión es que es simplemente que él ha sido descubierto. Él ha sido, no voy a decir atrapado, pero él ha sido descubierto. Él llevaba una conducta que era pecaminosa y bueno, pues si se puede decir sorprendido, pues tal vez los demás, ¿no? Al saberlo, al enterarse, ¿no? Entonces pues todo el mundo se pregunta, ¿cómo es posible que haga esto o haya hecho esto? ¿Cómo puede él llevar esta, por así decirlo, doble vida? ¿Realmente él es cristiano, ella es cristiana o no? Bien, pues entonces, ¿cómo afrontar esta situación? Pues el apóstol dice, vosotros que sois espirituales. En Primera de Corintios, pues se habla sobre todo de los carnales, de los espirituales, va allí haciéndose referencia al grupo de personas que pues pretendían tener un estado, digamos, de espiritualidad por encima de los demás, ¿no? Y bueno, pues en lo que hemos visto hasta ahora en los Gálatas, pues podemos decir que no hay pues razones para considerar que se daba esta situación en Gálatas como en Corinto. Es decir, que no había un grupo aquí en Gálatas de súper espirituales. Y bien, pues entonces cuando está diciendo de vosotros que sois los espirituales, tampoco se está aquí pues limitando al liderazgo en la iglesia, aunque ciertamente pues lo puede contemplar también y se puede incluir.
Pero aquí los espirituales es simplemente lo que dice Romanos 8, que es aquel que tiene el Espíritu. Los que tienen el Espíritu son de Cristo, los que no tienen el Espíritu no son de Cristo. Los espirituales, por lo tanto, son los cristianos que tienen el Espíritu Santo, los que andan en el Espíritu, los que viven en el Espíritu, versículo 25, capítulo 5, los que tienen en mayor o menor medida el fruto del Espíritu en sus vidas. Entonces vemos el objetivo de los cristianos, de la comunidad, incluido su liderazgo, pero de la comunidad es, entonces dice, restaurar. Vosotros, los que sois espirituales, restaurad al tal. Restaurar es la misma palabra que leemos en los evangelios, que los discípulos estaban remendando las redes. Es decir, pues es el, por así decirlo, repararlo. Es el de traer sanidad a su vida. Es el de traerlo de nuevo a su estado normal, con Dios y en la congregación. Esto, por supuesto, puede comportar, y seguramente en la mayoría de los casos deba comportar, el uso de disciplina. Pero la disciplina es con el fin de corregir. Es con el fin de restaurar, y esta es una hermosa palabra que nos encontramos en nuestras Biblias, la restaurar, restaurar. Y dice que la manera como todo esto se tiene que llevar a cabo es con espíritu de mansedumbre. Y el apóstol Pablo pues utiliza esta misma expresión en 1 Corintios capítulo 4 versículo 21, y vale la pena pues verlo porque arroja mucha luz. Dice en 1 Corintios 4:21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y digo pues que es arroja luz porque el espíritu de mansedumbre está opuesto ¿a qué? A la vara, es decir, a la dureza, a la fuerza, y va juntamente de la mano con la palabra amor. Entonces esto ayuda entonces a ver lo que está aquí queriendo decir el apóstol Pablo cuando dice que hemos de utilizar, de corregirlo, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, no con la vara, sino con amor y espíritu de mansedumbre. Y bien, pues el apóstol vemos que llega hasta el detalle, cómo ha de ser esta actitud. Y vemos que al principio, en la primera parte de este versículo, está hablando a todos en conjunto. Dice, vosotros, en general, los que sois espirituales, restaurad. Vemos que está utilizando el plural, vosotros, restaurad. Sin embargo, a continuación dice, considerándote a ti mismo, ¿no? Aquí no es que pues haya una falta de, digamos, concordancia, ¿no?, en el verbo, sino que aquí esto es algo voluntario por parte del apóstol, porque quiere que se ponga el foco cada uno a sí mismo, no un poco diluirlo, no, en el grupo, sino que cada uno se considere a sí mismo, que cada uno piense en sí. Dice, no sea que tú, fijémonos también, para que cada uno que lo lee o que cada uno que lo oye piense en sí, para que no sea que tú también seas tentado seguramente en ese mismo problema o en otro. Aquí dice esto seguramente por dos razones, seguramente seguro, por dos razones. Primero, porque todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa y tenemos, por lo tanto, en principio, la misma, digamos, capacidad que él para acabar en ese mismo pecado o en otro. Y en segundo lugar, creo que también es algo importante tener en cuenta, porque al tratar el pecado pues tiene el efecto de corromper, ¿no? De contaminar. Así pues, el estar hablando del pecado nos puede también de alguna manera corromper nuestros ánimos y nuestro espíritu para incitarnos también al mal. Ese es el problema. Es por lo cual nos dice el apóstol en Efesios capítulo 5 que fornicación, toda inmundicia
no se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque incluso estar hablando de las cosas, pues eso a nosotros nos puede familiarizar de alguna manera, de manera que ya no nos choque, y de eso pues ya nos pueda hacer más proclives a caer o a ser atraídos por el pecado. Entonces hay que hacer atención también a todas esas cosas. Por lo tanto, dice, considerándote a ti mismo. La idea es simplemente de que estés vigilando, te estés vigilando a ti mismo, que te pongas bajo estrecha atención, pero no de los demás, sino tú a ti mismo, ¿no? Has de corregir, sí, a los demás, tal vez, has de restaurarlo, pero primero fijándote a ti, o al mismo tiempo que lo haces, ten cuidado de ti, vigílate a ti. Así pues vemos, este es el ejemplo, es un ejemplo, cómo reaccionar, cómo los espirituales, cómo los que andan en el espíritu han de vivir la vida cristiana. Si se da pues el caso que en la congregación se conociese que hay pecado, vemos que, por lo que aquí dice el apóstol Pablo, la actitud y la reacción es totalmente contraria a la actitud legalista. La actitud legalista es, pues eso, ir con la vara y pues acabar por las buenas, ¿no? Vemos que sí, por una parte, firmeza, pero también hay bondad y hay buscando el bien. El problema del legalista es que piensa que él es justo, él no ve la corrupción de su interior, y hemos de estar pues tratando y lidiando todas estas cosas siendo conscientes de la corrupción interior que hay en nosotros, y eso pues ha de moldear todo lo que se haga. Ese es el espíritu, esa es pues la manera de actuar, y realmente es un perfecto ejemplo de lo que consiste el Evangelio, de lo que es las doctrinas de la gracia. No solamente por la gracia que se muestra al pecador, sino también por la doctrina de la total depravación de los hombres y de la imperfección que siempre tendrá el creyente. No estamos, por lo tanto, en teorías perfeccionistas, sino que siempre el creyente tendrá esta imperfección inherente. Bien, pues esto en cuanto al primer punto. Vemos este ejemplo que da. Pasamos entonces ahora a continuación al segundo. Decíamos entonces que el apóstol Pablo está hablando de cómo ha de ser la relación entre los cristianos, y esto lo vemos en el versículo 2, cuando dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad. Cuando vemos la mejor manera de ver el sentido de esta palabra y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, nada mejor pues que verlo por las mismas palabras del apóstol Pablo en otros lugares. Podemos ver en Romanos capítulo 15, y los versículos 1 y 2. Y ahí leemos: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O también en Romanos capítulo 13, versículos 8 y 10, cuando dice: no debáis a nadie nada, sino al amaros unos a otros, porque el que ama al otro ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Si hay algún otro mandamiento, en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así, por lo tanto, vemos que estas citas del apóstol Pablo nos están dando luz a cómo hemos de ver esto de sobrellevar. Dice aquí: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Por una parte, Romanos 15, y cumplid así la ley de Cristo por otra. Romanos 15 nos dice cómo hemos de estar sobrellevando estas cargas. Romanos 13, ¿qué es esto de cumplir la ley de Cristo? La ley de Cristo
es sobre todo, en particular, la del amor los unos a los otros, que el Señor Jesús ha destacado sobre todo como el cumplimiento de toda la ley, juntamente con el amar a Dios por encima de todas las cosas. No es una ley nueva que se da al margen de la ley de Dios, de la ley de Cristo, sino que es el mandamiento de cumplir esta ley, sí, pero en el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Por lo tanto, vemos aquí lo que nos está diciendo aquí Pablo en Gálatas 6, es que, dicho de una manera pues sencilla, hemos de poner el hombro en las cargas de los demás. Si vemos al hermano pues que va con una carga que no puede con ella, pues hemos de intentar ayudarle y no pues mirarle con los brazos cruzados para ver cuándo él va a caer bajo el peso de su carga. Si el hermano tiene un problema, pues hemos de, como mínimo, pues como se dice actualmente, empatizar o tratar, tener compasión, tratar de ayudarlo en nuestras oraciones, en nuestro trato con él, ser de ayuda, vamos. Y bien, pues vemos, esto no solamente los problemas que uno pueda tener o las aflicciones que uno pueda tener, incluso vemos que esto es a veces más sencillo. Sobrellevaos los unos a los otros, dice, las flaquezas de los débiles, dice en Romanos 15. Esto muchas veces es algo tan sencillo como el carácter de cada uno, la falta de madurez de cada uno, que, bueno, a veces este hermano o esta hermana es un poco dificilillo, por una razón o por lo otro, ¿no? Bueno, pues entonces, tener paciencia, como veíamos, no sobrellevaros los unos a los otros, ¿no? A veces la carga será no tanto la carga que tenga el hermano, sino también un poquito el hermano mismo o la hermana misma. Pues bueno, pues hay también que sobrellevarlo o sobrellevarla en amor, ¿no? En amor y con paciencia. Esto no significa que hemos de estar participando en los pecados ajenos, ¿no? Ni actuar nosotros en contra de nuestra conciencia. Pero hemos dicho una vez, lo que hemos dicho anteriormente, hemos de ser conscientes de la debilidad de la condición humana, de lo que es, por lo tanto, la depravación del hombre y de, pues eso, de la imperfección que los santos pues van a estar viviendo en esta vida. Bueno, pues creo que se puede decir que la actitud prevaleciente en ambientes legalistas, el problema de los Gálatas, ¿no? Esa corriente, digamos, legalista que quería implantarse en Galacia y en otros lugares, es justamente la contraria. Es justamente la contraria, es la impaciencia con la gente, es la del juicio a la otra gente, es la de querer transformar a los demás a nuestra imagen, o en el caso del líder, de los pastores, que todos los demás pues sean como él piensa, no solamente en las cuestiones de la palabra, sino también lo que está fuera de la palabra, ¿no? Imponiéndolo por autoridad de hombres. Esto se da también en las familias, incluso en la manera como se educa a los hijos, ¿no? Que no darles pues ningún margen, ningún pues digamos aire para que puedan respirar, ¿no? O para que puedan manifestar sus propios gustos o sus propias iniciativas, ¿no? Es decir, tender a controlarlos del todo. Bueno, pues en definitiva vemos que la imagen que da la Biblia de los cristianos es de aquellos que se están soportando, ayudando los unos a los otros en amor. El grupo, ¿no? Todos se han de ayudar, todos se han de sostener y se han de apoyar mutuamente. Si hemos de buscar una imagen, pues supongo que conocéis los castillos humanos de Cataluña. Ya sabéis que a veces yo hablo como catalán de mi tierra, entonces algunas veces en un sentido, otros en otra. Pues ahí está la imagen de los castillos humanos. En catalán son los castells, ¿no? Pues a veces se ven imágenes. Es una cosa que no pensáis que todo el mundo en Cataluña hace castells, ¿no? Son solamente muy poca gente que lo hace.
pero de alguna manera define un poco el folclore y la cultura de allí. En todo caso, la imagen de los castells es muy apropiada para pensar la iglesia. Los castells están la base, hay un montón de gente haciendo la base, y después están la torre, que serán de 2, de 3, de 4, de 5, hasta que sube el niño, que es el que ha de coronar pues el castillo. Pues la idea, vemos, todos sostienen, los de la base como los del castillo, menos el laixaneta, que es el que sube y el que corona, ¿no? Todos están ayudándose, sosteniéndose unos a otros y soportando al piso que hay arriba, tanto los de la base como los de la edificación. Y pues esto nos ayuda a pensar a nosotros, porque también la iglesia es esto, es un edificio, como hemos visto, un templo santo, y por lo tanto las piedras nos hemos de estar soportando y sosteniendo unos a otros, de manera que también se va sobreedificando y el templo va creciendo. Entonces tengamos esto también en mente, porque, en fin, todo el bien que se haga al hermano o a la hermana, todo eso va a redundar en el bien general del grupo, en el bien general de la congregación. Y bien, pues ahora pasamos a la tercera y última de estas áreas que toca el apóstol, cómo el cristiano ha de verse a sí mismo. Y nos dice en el versículo 3 hasta el 5, dice: porque el que piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ya hemos visto en el versículo 1 que el apóstol decía que hemos de estar vigilándonos a nosotros mismos. Y también en el versículo anterior, en el capítulo 5, versículo 26, que no nos hagamos vanagloriosos. Entonces vemos que para que uno evitar que estemos pensando demasiado grandes cosas, maravillas de uno mismo, que uno esté diciendo, pero mira qué grande eres, pues fijémonos en lo que dice, que el que piensa de sí mismo que es algo, el que piensa de sí mismo grandes cosas, el que piensa de sí mismo todo esto, no siendo nada, porque no lo es, porque tenemos esta debilidad, tenemos esta corrupción total, pues dice, a sí mismo se engaña, y es muy fácil equivocarse en esto. El engaño del pecado, nos dice Hebreos 4, que no es solamente engañarnos en el sentido de que nos engaña el pecado en hacer ver una cosa que es pecado como que no lo es, sino también el engaño del pecado consiste en que nosotros pensemos de nosotros mismos que no somos pecadores. Y es muy fácil pensar así, y es muy fácil ser engañado. Nos gusta ser engañados en este sentido. Y bien, pues eso se da sobre todo cuando se da el problema que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10. Ahí en el versículo 12 vemos de qué manera uno puede estar muy fácilmente engañado. Dice, porque no osamos contarnos ni compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la medida de la regla que Dios nos repartió. Entonces, cuando uno dice, se mide a sí mismo, por sí mismo y comparándose consigo mismo, es decir, que cuando uno se toma a sí mismo como la vara de medir y el modelo conforme o la medida que, pues entonces todo estará siempre correcto, ¿verdad? No solamente él mide a los demás en comparación consigo mismo, él se mide a sí mismo. Él es el patrón. Bien, pues esto es lo que ocurre y, sin embargo, lo que decía el apóstol en el versículo 15 dice, no gloriándonos desmedidamente en trabajos ajenos,
no gloriándoos desmedidamente, o el versículo 13, que ellos también no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la medida que el Señor nos ha dado. Que cada uno, dice en Romanos 12, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que el Señor le repartió. Es lo que dice a cada uno. Versículo 3, Romanos 12:3, que digo, pues, por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no piense de sí más que lo que debe pensar, sino que piense con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha dado una medida de fe, Dios ha dado una medida de gracia. El único que ha recibido el Espíritu sin medida fue Cristo, el ungido con mayúsculas. Los cristianos recibimos el Espíritu por medida, por así decirlo. Recibimos un don, recibimos una capacidad que hemos de poner al servicio de los demás. Hemos pues de pensar eso, no más, tampoco menos, ¿no? No hemos tampoco de infravalorarnos, hemos de saber valorar también lo que el Señor nos ha dado, pero sobre todo no pensar más, con templanza, con dominio propio, con control, ¿no? Con sobriedad. Bien, pues esto es lo que nos dice, y sobre todo no hemos de compararnos a los demás. Es lo que nos dice el versículo 4, que cada uno examine su obra, y entonces tendrá de que gloriarse solo con respecto a sí mismo y no en otro. No ha de estar entonces comparando a los demás consigo mismo, sino ha de estar comparando a sí mismo y su obra con lo que debería ser, con lo que ésta debería ser. Dice, examínese a sí mismo. Es decir, pon a prueba, comprueba si realmente es todo lo bueno que tú piensas. Pasa tiempo mirándola, pasa tiempo pues pensando en ti mismo y en lo que haces en la vida. Y bien, pues esto es también una buena manera de pensar en el cristiano. La Biblia presenta al cristiano como alguien reflexivo, que pasa cierto tiempo de su vida a pensar en sí mismo, si está haciendo lo que tiene que hacer, lo que debería hacer, y pensar en sí mismo si está, pues, digamos, avanzando en la vida cristiana, si está andando en el Espíritu, si está dominando la carne, si se ve fruto en el Espíritu, es decir, evaluándose, ¿no? Periódicamente, ¿no? Si está, pues, evaluándose, si está, pues, mejorando, etcétera, etcétera, tal como hemos visto. Ciertamente, pues, es una buena manera de pasar, pues, cierto tiempo, ¿verdad? Que para ver si todas estas cosas están presentes en nosotros, y más aún pues han de abundar. Y concluye pues en esto que está diciendo el apóstol Pablo, cómo uno ha de verse a sí mismo en el versículo 5, porque cada cual llevará su propia carga. Cada cual llevará su propia carga. Y es interesante porque en el versículo 2 hemos estado considerando, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y es interesante porque se utiliza en el versículo 2 y en el versículo 5 dos verbos distintos. Uno es sobrellevar y otro es cargar, ¿no? O llevar. Y también dos palabras distintas para carga, aunque aquí se traduce de manera igual como sinónimos, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Entonces son dos verbos distintos, dos nombres distintos, aunque en la traducción solamente uno. Y bueno, pues la idea es que aquí en el versículo 5, en el contexto de lo que acabamos de ver, de que cada uno ha de examinarse a sí mismo, cada uno ha de examinarse su obra, bueno, pues sí, las aflicciones están a lo mejor incluidas, o los problemas que uno ha de afrontar, pero sobre todo aquí se está refiriendo en el versículo 5 a la propia responsabilidad de cada uno. Es decir, Dios le ha encomendado un don, el don que le ha dado una porción de la gracia de la que ha de dar fruto para la gloria de Dios. Tiene los deberes que el Señor les ha encomendado. Le ha dado un llamamiento, una vocación que ha de cumplir, unos votos con los que él está ligado al Señor.
todas estas cosas, cada uno es responsable. Cada uno es responsable de aquello que ha recibido del Señor, a presentárselo como buen mayordomo, con fruto, con fruto, con intereses, ¿no? Cada uno ha de llevar su propia carga. Hemos dicho, sobrellevad los unos la carga de los otros, ¿verdad? Pero al final de cuentas, cada uno ha de ser responsable delante del Señor. La imagen de los castells, de los castillos humanos, es apropiado para hablar y pensar de la Iglesia, pero no es apropiada para pensar de cómo hemos de presentarnos delante del Señor. Cada cual es responsable. Y esto es una cosa interesante. Esto es una cosa interesante porque el catolicismo romano piensa que, por así decirlo, entre comillas, los castillos humanos también son apropiados o válidos en lo que se refiere a presentarnos delante del Señor. Porque la Iglesia está oficiando también por los que ya han partido. Con lo cual vemos que se están sobrellevando la carga unos a otros, hasta aquellos que ya han partido y han dejado esta vida y pues ya se enfrentan con su, según la Biblia, destino eterno. Pero no, entonces todavía se están sobrellevando las cargas unos a otros. No. El que parte de esta vida ha de dar cuentas de lo que él ha hecho. Ha de dar cuentas, él es responsable de lo que tenía que haber hecho y no hizo. Entonces vemos que cada uno, por separado, cada uno individualmente, a título personal, ha de responder por aquello de lo cual es responsable, de lo que él recibió del Señor y el Señor esperaba recibir fruto de ello. Por lo tanto, vemos que tenemos de qué ocuparnos en la vida cristiana, ocuparnos, sí, de nosotros mismos, estar comprobando el estado de nuestro corazón, tener vigilancia, ¿verdad? Tener vigilancia en nosotros para que no brote el pecado en nuestra vida, que no brote como unas malas hierbas, raíz de amargura, nos dice Hebreos. Tengamos una actitud de mansedumbre, paciente, benigna, como hemos visto. No nos hemos de gloriarnos, vanagloriarnos, sino que no hemos de estar midiéndonos con los demás, compararnos con los demás, pero también por otra parte hemos de tener presente el llamamiento, la vocación, lo recibido del Señor, aquello de lo que somos cada uno responsables. No nos olvidemos, pues, de todas esas cosas y pensemos que nuestra vida habrá valido la pena. Nuestra vida habrá valido la pena si hemos cumplido con todas estas cosas, si hemos ayudado a los hermanos de esta manera, pero también si hemos cumplido con nuestros deberes, con nuestros compromisos, con incluso nuestros votos delante del Señor. Y por lo tanto no hemos de dejar pasar un día sin poner en práctica estas cosas. Hemos de vivir a tope la vida, ¿verdad? Nos dicen, pues hemos de vivir la vida a tope, la vida cristiana. Hemos de vivirla al 100% y de todo corazón. Hemos de andar en el Espíritu, como vemos, es decir, en el poder del Espíritu Santo para vivirlo. Y de esa manera, tratar de parecernos más a nuestro Salvador, porque este es el fin de la vida cristiana, el parecernos a nuestro bendito Señor Jesucristo, de manera que Él sea glorificado. Nuestra vida, como decíamos, ha de ser un libro abierto en el que la gente ha de poder leer las doctrinas de nuestra fe, pero también nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ha de ver la fe en nuestras doctrinas de la gracia, pero también ha de poder leer la gracia del Señor en nuestra vida.
De manera pues que pueda llegar un día en el que todo aquel que nos vea pueda decir que verdaderamente él es un hijo o ella es una hija de Dios y quieran conocer al Señor, pues él también personalmente, porque vea algo del Señor, algún reflejo de su gloria también en nosotros. Pues que así sea. Quiera el Señor que así sea, que pues incluso haya gente que vengan a la fe por nuestro testimonio, por nuestra vida cristiana. Que así sea. Amén.